Hay un instante muy preciso, tan breve que casi nadie lo nota. Un segundo. Menos de un segundo. Un parpadeo. Y, sin embargo, en ese instante, algo dentro de tu cabeza se apaga. No es metafórico. No es espiritual. No es poesía. Es eléctrico. Medible. Registrado en laboratorio. Tu cerebro cambia de configuración. Como si alguien bajara un interruptor invisible. Como si una parte de ti dejara de existir por un momento. La pregunta es incómoda. ¿Y si ese instante fuera la puerta? ¿Y si ese apagón fuera el umbral del que hablaban los antiguos? ¿Y si no fuera imaginación, sino neurociencia? Porque durante décadas nos contaron dos historias cómodas sobre la marihuana. Que relaja. Que distrae. Que te pone creativo. Que te hace reír. Historias suaves. Inofensivas. Pero nadie te habla del otro efecto. El que no sale en memes. El que no se cuenta en fiestas. El que casi nadie quiere mirar de frente. El momento en que tu identidad pierde fuerza. El momento en que el yo se debilita. El momento en que el ego deja de mandar. Y ahí es donde todo se vuelve raro. Porque cuando el ego baja, algo más sube. Más percepción. Más sensibilidad. Más memoria. Más ruido interno. Más verdad. Y esa verdad no siempre es agradable. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez fumaste y sentiste que el tiempo se hacía lento, demasiado lento? ¿Que tus pensamientos se volvían más profundos o más oscuros? ¿Que recordabas cosas que creías olvidadas? ¿Que te observabas a ti mismo como si fueras otra persona? Como si estuvieras afuera de tu propia mente. Como si el personaje que llamas yo fuera solo una máscara. Eso no es sugestión. No es paranoia. No es espiritualidad barata. Es biología. Tu cerebro literalmente cambia de modo. Y eso. Jacobo Greenberg lo sabía. Mucho antes de que la palabra neurociencia estuviera de moda. Mientras el mundo discutía si la cannabis era buena o mala. Él estaba haciendo otra pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué pasa con la conciencia cuando bajan los filtros? No que sientes. No que crees. Sino que cambia físicamente en el cerebro. Porque si los filtros del ego son reales, entonces podrían medirse. Y si se miden, podrían manipularse. Y si se manipulan, podrías cruzar algo. Un límite. Un umbral. El punto donde la mente deja de interpretar. Y empieza a percibir. Y aquí viene lo inquietante. En varios experimentos modernos con resonancia magnética, cuando alguien consume cannabis, ocurre algo extraño. Se desactiva parcialmente una red cerebral muy específica. Una red que los científicos llaman la red por defecto. Default Mode Network. Suena técnico. Pero su función es brutal. Esa red es la que sostiene tu identidad. Tu historia. Tu narrativa. Tu yo. Es la voz que dice: esto soy yo. Esto me pasó. Esto me define. Es tu personaje. Tu máscara. Tu ego. Ahora imagina esto. ¿Qué pasa si esa red baja su actividad? ¿Qué pasa si se debilita? ¿Qué pasa si deja de dominar? Exacto. La percepción se abre. Como si quitaras el marco de una ventana. Como si alguien te sacara las gafas. Como si el mundo dejara de estar filtrado. Eso no es iluminación. Es vulnerabilidad. Es exposición. Es ver más de lo que estabas preparado para ver. Por eso algunas personas dicen: fue mágico. Y otras dicen: fue horrible. Mismo fenómeno. Diferente interior. La planta no crea nada.
Amplifica. Si hay calma, amplifica calma. Si hay caos, amplifica caos. Si hay heridas, las pone bajo un reflector. Y ahí está el problema. Porque cuando el ego baja, todo lo que escondías, sube. Recuerdos. Miedos. Preguntas. Verdades incómodas. La máscara cae. Y sin máscara. ¿Quién eres? Ahora piensa esto conmigo. ¿Y si ese estado no fuera un error químico, sino una puerta? ¿Y si la cannabis no fuera un escape, sino un interruptor? ¿Y si lo que sientes no fuera colocón, sino acceso? Acceso a zonas del cerebro que normalmente están bloqueadas. Acceso a memorias profundas. Acceso a una percepción más cruda. Acceso a lo que Greenberg llamaba el campo. Pero cuidado. Porque abrir puertas sin preparación no te vuelve sabio. Te vuelve frágil. Y aquí es donde casi todos fallan. Creen que consumir es lo mismo que comprender. Creen que sentir es lo mismo que transformar. Creen que tener insights es lo mismo que cambiar. Pero no. Sentir intenso no es despertar. A veces es solo ruido amplificado. Por eso este video no es una apología. Ni una condena. Es una advertencia. Si haces esto. Si bajas los filtros. Si debilitas el ego. Algo se abre. La pregunta es. ¿Estás listo para lo que hay detrás? Porque en el siguiente capítulo. Vamos a entrar a los laboratorios. A los escáneres. A los electrodos. A los datos reales. Y te voy a mostrar algo que muy poca gente sabe. El cerebro literalmente cambia de configuración. Como si entrara en otro modo operativo. Como si cruzara un umbral biológico. Cuando veas esas imágenes, no vas a volver a pensar en la cannabis de la misma forma. Ni en tu mente. Ni en ti. Quiero que olvides todo lo que crees saber sobre la marihuana por un momento. Olvida opiniones. Olvida discursos políticos. Olvida es buena o es mala. Aquí no vamos a hablar de moral. Vamos a hablar de algo más frío. Más brutal. Más honesto. Pantallas. Electrodos. Gráficas. Ondas eléctricas. Porque cuando conectas un cerebro a una máquina, la máquina no opina. La máquina no cree. La máquina no interpreta. Solo registra. Y lo que registró es incómodo. Imagínate esta escena. Una sala blanca. Silenciosa. Una persona sentada. Gorra llena de electrodos pegados al cuero cabelludo. Gel conductor. Cables bajando por la espalda. Un monitor frente a ella. Líneas verdes moviéndose sin parar. Actividad cerebral en tiempo real. Cada pensamiento. Cada emoción. Cada recuerdo. Es electricidad. Tu mente no es mística. Es voltaje. Microdescargas. Como una tormenta microscópica dentro del cráneo. Ahora esa persona consume cannabis. Nada dramático. Nada teatral. Solo espera. 5 minutos. 10. 15. Y entonces. Las ondas empiezan a cambiar. No sutil. Cambian de verdad. Como si el cerebro entrara en otro modo. Como si el sistema operativo se reiniciara. Te hago una pregunta directa. Si tu cerebro fuera un computador, ¿qué pasaría si desactivaras el programa que organiza todo? Exacto. Caos. O libertad. Depende cómo lo mires. Los científicos llevan años estudiando algo llamado Default Mode Network. La red por defecto. Suena aburrido. Pero escucha esto. Esa red es, básicamente,
Tu identidad. Tu yo. Tu historia personal. Tu voz interna. Tu narrativa constante. Esa voz que nunca se calla. La que dice: tengo que hacer esto. Me pasó aquello. Soy así. No soy así. Tu personaje mental. Tu ego. Y aquí viene el golpe. Cuando alguien consume cannabis, esa red baja su actividad. Fuerte. Medible. Visible en escáner. No metáfora. No filosofía. Visible. Como si bajaran las luces de una ciudad. Como si el centro de control perdiera energía. Y cuando esa red baja, pasan cosas muy raras. Muy específicas. Muy repetibles. Y eso es lo que más asusta. Porque si se repite, no es casualidad. Es mecanismo. Efecto 1. El tiempo se rompe. Seguro lo viviste. Una canción dura siglos. 5 minutos parecen media hora. O al revés. 2 horas desaparecen. De pronto miras el reloj y no entiendes nada. ¿Cómo pasó tanto tiempo? No es imaginación. Tu cerebro perdió el metrónomo. Hay una parte del cerebro, corteza prefrontal, que ordena secuencias. Pasado. Presente. Futuro. Cronología. Cuando esa zona se desorganiza, tu reloj interno se vuelve impreciso. Es como si el sistema que cuenta segundos fallara. Resultado. El tiempo subjetivo se deforma. Literalmente. Piensa lo perturbador que es eso. Toda tu vida creíste que el tiempo era estable. Pero tu experiencia del tiempo depende de una pequeña red neuronal. Una. Si se altera, el universo entero cambia de ritmo. Si el tiempo puede romperse tan fácil, ¿qué más crees que es sólido y no lo es? Efecto 2. Los recuerdos se liberan. Este es más fuerte, más personal, más peligroso. Porque ya no hablamos del mundo. Hablamos de ti. De cosas que enterraste. Personas en estudios dicen frases idénticas. Recordé cosas de mi infancia que había olvidado. Olores. Escenas. Detalles absurdamente vívidos. Momentos que no pensaba en años. Como si alguien hubiera abierto una caja vieja llena de fotos. Sin permiso. Todas al mismo tiempo. El hipocampo, tu sistema de memoria, normalmente filtra. Decide qué guardar. Qué borrar. Qué ignorar. Pero cuando el ego baja, ese filtro se debilita. Todo parece importante. Todo. Y de pronto, recuerdas cosas que no querías recordar. Conversaciones. Errores. Pérdidas. Dolores. Verdades incómodas. Y ahí es donde muchos se asustan. Porque no era relajación. Era exposición. La planta no te da visiones. Te quita la censura. Y eso es mucho más fuerte. Efecto 3. Tu cuerpo deja de sentirse tú. Este es el más extraño. El más inquietante. El más cercano a perder el ego. ¿Alguna vez sentiste que te observabas desde afuera? Como si fueras espectador de tu propia vida. Como si tu cuerpo fuera un traje. Como si la frontera entre tú y el mundo se hiciera borrosa. Muchos lo describen. Casi nadie lo entiende. La corteza parietal crea tu sensación de límites. Define dónde termina tu cuerpo. Dónde empieza el mundo. Tu frontera psicológica. Cuando esa zona baja actividad, esa frontera se vuelve difusa. Tu cerebro ya no está seguro de dónde estás. Y aparece algo brutal. Despersonalización. No te sientes dueño de ti. Te sientes testigo. Es uno de los fenómenos más desestabilizantes que existen.
Porque toda tu identidad corporal de pronto parece artificial. Como si fueras avatar. No jugador. Y aquí es donde todo conecta. Tiempo distorsionado. Memoria abierta. Cuerpo borroso. Ego debilitado. ¿Te das cuenta? Todo lo que usas para construir tu realidad se está modificando al mismo tiempo. No estás viendo otra dimensión. Estás viendo tu mente. Sin el editor. Sin Photoshop. Sin filtros. Cruda. Directa. Demasiada. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si tu percepción depende de filtros cerebrales, y esos filtros pueden apagarse químicamente, entonces, ¿qué parte de tu realidad es realmente objetiva? ¿Y qué parte es solo un montaje? Esto fue exactamente lo que obsesionó a Jacobo Greenberg. Porque si el ego puede debilitarse, si la identidad puede desconfigurarse, si la percepción puede expandirse, entonces tal vez, solo tal vez, la conciencia no está encerrada en el cráneo. Tal vez interactúa con algo más grande. Algo compartido. Algo que conecta. Y ahí fue donde sus experimentos dieron un giro peligroso. Porque dejó de estudiar un cerebro. Y empezó a estudiar dos. Al mismo tiempo. Separados. Aislados. Sin contacto. Y lo que vio en las gráficas hizo que muchos dejaran de tomarlo en serio. O peor. Que empezaran a tomarlo demasiado en serio. Porque cuando dos cerebros empiezan a comportarse como uno, ya no estás hablando de efectos químicos. Estás hablando de algo mucho más raro. Mucho más profundo. Mucho más incómodo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hasta ahora todo era cómodo. Tiempo distorsionado. Recuerdos intensos. Ego debilitado. Todo interno. Todo explicable. Todo ok, es el cerebro. Pero ahora te voy a contar algo que ya no encaja tan fácil. Algo que hizo que muchos científicos miraran raro a Jacobo Greenberg. Porque una cosa es decir, el cannabis altera tu percepción. Y otra muy distinta es sugerir. La conciencia podría no estar completamente aislada. Suena a ciencia ficción. Hasta que ves las gráficas. Imagina esta escena. Dos habitaciones. Separadas por paredes gruesas. Sin ventanas. Sin sonido. Sin contacto. Sin celulares. Sin nada. Dos personas. Cada una con una gorra llena de electrodos. EEG registrando cada microvoltio del cerebro. Cada pensamiento. Cada impulso. Cada reacción. Todo medido. Todo en tiempo real. Persona A. Persona B. Completamente aisladas. Según la neurociencia clásica. Dos sistemas independientes. Dos cerebros. Dos islas. Nada debería cruzar entre ellos. Nada. Ahora pasa esto. A la persona A. Le muestran un estímulo visual fuerte. Un flash blanco. Muy brillante. Su cerebro reacciona. ¡Pum! Pico eléctrico enorme en el lóbulo occipital. Normal. Obvio. Es lo que siempre pasa. Estímulo-respuesta. Fin. Pero entonces miran el monitor de la persona B. La que está en otra habitación. La que no vio nada. La que no escuchó nada. La que no tiene forma física de saber lo que ocurrió. Y aparece un pico. Casi igual. Casi al mismo tiempo. Misma forma. Misma frecuencia. Silencio en el laboratorio. ¿Por qué eso? No debería pasar. Primera reacción. Error técnico. Seguro.
cables mal conectados, interferencia eléctrica, ruido ambiental, fallo del equipo. Siempre hay explicación. Siempre. Revisan todo. Cambian cables. Separan más las salas. Aíslan mejor. Repiten. Flash en A. Pico en A. Y otra vez. Pico en B. No perfecto. No mágico. Pero estadísticamente raro. Demasiado raro. Más de lo que el azar permite. Aquí es donde la cosa se pone incómoda. Porque si dos cerebros aislados muestran sincronías, aunque sean débiles, aunque sean pequeñas, aunque no sean telepatía de película, eso rompe algo básico. Rompe la idea de aislamiento total. Déjame preguntarte algo. Si tu mente estuviera 100% encerrada en tu cráneo, ¿cómo demonios podría aparecer esa correlación? No hay wifi. No hay sonido. No hay luz. No hay contacto. Entonces, ¿qué queda? Greenberg empezó a sospechar algo radical. Algo que la neurociencia tradicional evita tocar. Que el cerebro no genera la realidad. La sintoniza. Como una radio. La radio no crea la música. Solo capta una señal que ya existe. Dos radios en la misma frecuencia. Reproducen la misma canción. No porque se hablen entre sí, sino porque ambas están conectadas a algo más profundo. La señal. Ahora cambia radio por cerebro. Y cambia señal por lo que sea que esté debajo de la realidad. Un campo. Una red. Una estructura. Un sustrato de información. Greenberg lo llamó el campo sintergético. Nombre raro. Lo sé. Pero la idea era simple. Debajo de lo que percibimos como mundo sólido, existe una red continua de información. Y el cerebro no crea imágenes desde cero. Las deforma. Las interpreta. Las traduce. Eso explicaría algo muy inquietante. Cuando el ego baja. Cuando los filtros caen. Cuando la red por defecto se silencia. Tu cerebro deja de editar. Y se vuelve más sensible. Más permeable. Más abierto. Como si quitaras el aislamiento de un cable. Y entonces, quizá capta más. Más de lo normal. Y aquí es donde todo conecta con lo que venimos hablando. Recuerda. Cannabis red del ego. Meditación red del ego. Estados alterados red del ego. Siempre el mismo patrón. Menos yo. Más apertura. Más información cruda. Entonces la pregunta inevitable es, ¿y si el ego no solo te separa de ti, sino también te separa del resto? ¿Y si el ego es un filtro de aislamiento? Como paredes mentales. Como divisiones artificiales. Porque piénsalo. Cuando el ego está fuerte, yo soy yo. Tú eres tú. Separación total. Pero cuando se debilita, más empatía. Más conexión. Más sensación de unidad. Menos frontera. Eso lo describen meditadores. Lo describen usuarios de psicodélicos. Lo describen pacientes neurológicos. Todos. Con palabras diferentes. Pero el mismo fenómeno. Ahora viene la parte peligrosa. Porque suena bonito. Unidad. Conexión. Expansión. Pero no es solo eso. Es vulnerabilidad. Porque si bajas filtros, no solo entra luz. También entra ruido. Demasiada emoción. Demasiada información. Demasiada intensidad. Algunos participantes no tenían experiencias místicas. Tenían ataques de ansiedad. Pánico. Confusión.
porque su cerebro no estaba preparado para procesar tanto. Es como abrir todas las pestañas del navegador a la vez. El sistema se cuelga. Aquí está la paradoja brutal del video. El ego te limita. Sí. Pero también te protege. Es prisión. Y armadura. Al mismo tiempo. Quitar el ego no te vuelve sabio automáticamente. Te deja expuesto. Crudo. Sin defensa. Y cuando Greenberg empezó a investigar esto más a fondo, cuando empezó a tocar temas de sincronización mental, de campos compartidos, de conciencia no local, muchos dejaron de verlo como científico serio. Otros empezaron a verlo como alguien que estaba cruzando una línea peligrosa. Una línea que casi nadie quiere cruzar. El umbral. Pero todavía falta una pieza. Porque todo esto suena muy lejano. Muy de laboratorio. Muy técnico. Como si solo pasara con electrodos. Con experimentos. Con científicos. Pero no. Pasa todos los días. Con gente común. En salas normales. Sin cables. Sin máquinas. Con algo mucho más simple. Algo que millones consumen sin pensar. Y que activa exactamente el mismo mecanismo cerebral. La misma red. El mismo interruptor. La misma puerta. Y cuando entiendas eso, vas a ver la cannabis con otros ojos. Porque no es recreación. Es neuroquímica. Es ingeniería de conciencia. Y puede acercarte peligrosamente. Al umbral, déjame decirte algo que probablemente no esperabas escuchar. La marihuana no es mística. No es sagrada. No es portal mágico. Pero tampoco es inocente. Es algo mucho más simple. Y mucho más peligroso. Es neuroquímica. Y la neuroquímica cambia quién eres. Literalmente. Durante todo el video hemos hablado de filtros. De redes cerebrales. De ego. De identidad. De esa sensación estable de yo. Pero ahora quiero que pienses en algo muy concreto. Muy físico. Muy incómodo. Tu personalidad. Depende de electricidad. Nada más. No alma. No esencia eterna. Electricidad. Pequeñas descargas viajando entre neuronas. Eso es tu yo. Si cambias esa electricidad, cambias tu experiencia. Si cambias tu química, cambias tu percepción. Si cambias tus redes neuronales, cambias tu identidad. Así de frágil es todo. Ahora conecta esto con el cannabis. Cuando el THC entra en tu cerebro, no relaja, no inspira, no abre chakras. Hace algo mucho más concreto. Se une a receptores cannabinoides. Modula neurotransmisores. Y baja actividad en la red del ego. La misma red que vimos. La Default Mode Network. La misma que organiza tu historia. Mantiene tu identidad. Separa yo del mundo. Filtra la realidad. Cuando esa red baja, tu cerebro pierde estructura. Pierde narrativa. Pierde control. Y gana otra cosa. Sensibilidad. Y aquí está el punto clave. La sensibilidad no siempre es agradable. Imagina quitarte la piel emocional. Imagínate sentir todo sin filtro. Cada recuerdo. Cada miedo. Cada pensamiento. Cada ruido mental. Amplificado. Eso no es iluminación. Es exposición. Por eso hay gente que dice, tuve la mejor experiencia de mi vida. Y otra que dice, fue horrible, pensé que me estaba volviendo loco. No es la planta. No es la dosis. No es la suerte. Es lo que llevabas dentro.
La sustancia solo subió el volumen. Nada más. Déjame preguntarte algo incómodo. Si necesitas una sustancia para sentir más conciencia, ¿realmente estás expandiendo tu mente? ¿O solo quitando el freno de emergencia? Porque hay una diferencia enorme. Expandir implica integrar, comprender, transformar. Pero desactivar filtros solo te deja sin protección. Y no siempre estás listo para eso. Aquí es donde la palabra umbral cobra sentido real. No como poesía. No como metáfora. Como neurobiología. El umbral es el punto exacto donde tu ego pierde fuerza. Tu narrativa se desarma. Tu percepción se expande. Y tu identidad se vuelve inestable. No cruzas a otro mundo. Cruzas a tu mente sin editor. Sin Photoshop. Sin guión. Cruda. Directa. Y cuando estás ahí, sin historia, sin personaje, sin ese yo constante, muchos sienten algo extraño. Silencio. Un silencio mental que nunca habían sentido. Como si la radio interna se apagara. Como si por primera vez no hubiera comentarista. Solo experiencia. Algunos lo llaman paz. Otros vacío. Otros terror. Depende de quién seas cuando nadie te está narrando. Esto fue lo que obsesionó a Jacobo Greenberg. No la droga. No el ritual. Sino el mecanismo. La pregunta científica pura. ¿Qué pasa con la conciencia cuando quitamos los filtros? ¿Qué queda cuando el yo se apaga? ¿Existe algo más debajo? ¿O solo ruido? Y ahí es donde todo se vuelve personal. Porque este video no trata de cannabis. Ni siquiera trata de Greenberg. Trata de ti. Te hago la última pregunta. Y respóndela en silencio. Sin justificarte. Sin postureo. Honestamente. Si hoy mismo apagaras tu ego. Si tus filtros cayeran. Si vieras todo lo que llevas dentro sin anestesia. ¿Te gustaría lo que verías? ¿O saldrías corriendo? Porque ese es el verdadero umbral. No una puerta luminosa. No un portal cósmico. Sino el momento en que dejas de esconderte de ti mismo. Y eso sí da miedo. Tal vez por eso el cerebro nos protege tanto. Tal vez el ego no es un enemigo. Tal vez es un guardián. Un firewall. Un sistema de seguridad. Quitar ese sistema sin preparación. No es valentía. Es imprudencia. Así que la próxima vez que escuches esto te expande la conciencia. Pregúntate algo más honesto. ¿Expande o solo desarma? Porque no todo lo que se siente intenso es crecimiento. A veces, solo es ruido amplificado. Y ahora entiendes algo clave. La marihuana no te lleva a otro plano. Te acerca peligrosamente. A ti. Sin máscara. Sin historia. Sin ego. Al umbral. Si este video te hizo pensar. Si te incomodó un poco. Si te dejó más preguntas que respuestas. Perfecto. Ese era el punto. Porque la mente humana no necesita más fantasía. Necesita entender cómo funciona de verdad. Si quieres seguir explorando los experimentos más extraños de Greenberg, la telepatía registrada, la desaparición y los límites reales de la conciencia, suscríbete. Aquí no vendemos misticismo. Mostramos datos. Aunque incomoden. Y ahora dime algo en comentarios. Algo simple. Directo. Sin filosofía. ¿Alguna vez sentiste que dejaste de ser tú por unos minutos? Quiero leerte.